Entonces, en la clase de hoy vamos a empezar a ver un nuevo sistema sensorial y es el sistema visual. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la información que recoge o sensa, como se dice alguna vez, una mala traducción del inglés, un anglicismo, que sensa el sistema visual? Pensemos, luz, obviamente es luz, ¿cierto? La luz, ¿de qué proviene? De los fotones. Entonces, fotones a diferentes longitudes de onda se codifican en nuestro cerebro como color. El color no es algo que exista en el mundo físico. El color es algo que inventan nuestros cerebros. Entonces, hay fotones, todos saben que vienen del Sol, por ejemplo, la mayoría de ellos se reflejan en ciertas superficies y ahí salen fotones con ciertas longitudes de onda. Y esos fotones a diferentes longitudes de onda son lo que nosotros vamos a ver. Hay moléculas que, mm, que captan fotones de diferentes longitudes de onda que están en ciertas células y luego hay un procesamiento de esa información y finalmente ese procesamiento de la información que empieza en la retina, aquí en el ojo, termina en la corteza visual aquí en occipital. Y ahí es donde se percibe lo que nosotros llamamos como color. Entonces, esto es una cosa bien importante, ¿ya? Y hay que pasar unos cuantos segundos hablando de esto. El color es algo, es una propiedad que aparece en nuestros cerebros. No es algo que esté afuera en el mundo real. Entonces, es importante esto porque ustedes han escuchado cosas, por ejemplo, han escuchado que las abejas ven el ultravioleta. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, tienen un pigmento que puede sensar los fotones en longitud de onda ultravioleta y es un color más que ven ellos. No lo ven como diferente, como fluorescente, como aparece en la tele a veces. No, es un color más. También han visto que, o han escuchado probablemente que los perros ven en blanco y negro. Hay bastante evidencia de eso, sin embargo no está tan claro qué tan en blanco y negro es. Lo mismo, el cerebro hace los cálculos y les da algo y nosotros interpretamos como que es blanco y negro. Si le preguntan al perro y si el perro pudiera hablar, quizás les va a decir que ve colores, ¿ya? Así que, porque claro, si nunca ha visto colores, puede decir que ve que una escala de grises con alta resolución pueden ser interpretados como colores. Entonces, mucho ojo con todo esto del color. El color, la visión en color, es una propiedad de nuestro cerebro, no es una propiedad del mundo físico. Ya, tomaré mi última sorbo de té. Penúltimo. Entonces, ¿qué es esto de los fotones? Los fotones son ondas. Y las ondas, no sé si tengo, no, pucha, si tienen que imaginar ustedes, una onda es una cosa sinusoidal, como un seno, un coseno, y esas ondas tienen una longitud de onda, que es la distancia entre los pics, o los valles, da lo mismo, de esta onda, y se mide, se llama longitud de onda, aquí está en inglés, y aquí está en micrones. Aquí abajo está en nanómetros, entonces fíjense, todas estas son las longitudes de onda que nosotros recibimos en el universo, básicamente con los instrumentos que la gente usa todos los días. Hay otras longitudes de onda más arriba, ya, pero necesitamos otros instrumentos, pero el microondas, la radio, aquí están todas estas ondas. Entonces, la longitud de onda, mientras más pequeña, fíjense aquí, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, mientras más pequeño es más energético. Entonces, hacia la izquierda, lo más energético, rayos gamma, eso es radiación. La radiación más mortal, más fuerte, son rayos gamma, son partículas que salen con alta energía desde los núcleos de los átomos radioactivos y ustedes saben, provoca daño celular dependiendo de la dosis, muy rápidamente, muy severo. Aquí está ultravioleta, y fíjense, aquí este pedacito, este prisma chiquitito, esos son los colores que nosotros vemos. Entonces nosotros percibimos con nuestro sistema visual una porción muy pequeña del espectro electromagnético. ¿Dónde están los fotones? Porque no todos estos son fotones. Los fotones parten del ultravioleta, miren dónde está la flechita, hasta el infrarrojo. Todos estos son fotones. Hacia arriba, esos son otro tipo de ondas, ¿ya? No son necesariamente fotones. Hacia abajo, los rayos X tampoco son fotones. Entonces, el calor, eh,
ahí hay algunos fotones asociados con calor, pero tampoco son. Entonces, de toda radiación electromagnética, nosotros vamos a ver fotones, pero vamos a ver un pedacito, bastante pequeño incluso, de los fotones que andan circulando. Más encima nuestros ojos, si bien son sensibles, no son tan sensibles tampoco. Ya, punto aparte. Entonces necesitamos sensar fotones. Yo en las siguientes diapositivas, antes de entrar en la anatomía y en la fisiología, les voy a contar un poco a grandes rasgos lo que hace nuestro sistema visual. Todavía no le vamos a poner nombre, ¿ya? Déjenme ver si hay una diapositiva por acá, aquí rápidamente, donde yo pueda ver, mostrarles dónde está todo. No, en esta diapositiva, en esta no está. Van a tener que creerme que el sistema visual está compuesto por los ojos, lo cual es bastante obvio, los nervios ópticos que llegan al geniculado lateral, que está en el tálamo, y finalmente la corteza visual. ¿Ya? Esos tres lugares. Me lo van a tener que creer ahora sin mono, la próxima diapositiva, la próxima PPT va a tener mono. Entonces, ¿qué cosas son lo que hace el sistema visual? ¿Qué tipo de información nos da, para ponernos en contexto, ¿ya? Que esto es bastante complicado en términos científicos, ¿ya? Hay muchas preguntas. Nosotros podemos tomar, fíjense la figura en A, estos son unos puntitos, ¿ya? Dice ahí patrón ambiguo, porque yo veo ahí, y no veo un patrón muy claro, ¿cierto? Lo miro ahí ya, puro puntito, listo. Pero hay información que yo puedo sacar. Fíjense en B, todas las columnas son iguales. Entonces, hay información que puedo sacar. Similaridad, ¿ya? La única diferencia es el color. Hay unas azulitas y unas blanquitas o cremitas, parece que son, dependiendo de su pantalla, probablemente es mejor que en la que estoy mirando yo, probablemente es crema, ¿ya? Miren la de abajo, si ahora ponemos colores, entonces podemos ver, nuestro cerebro interpreta como que ahora hay similaridad y estas son líneas. Perfecto. Vamos a la derecha. ¿Qué ve ahí? Mírenlo con atención, la C, arriba. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo primero que nos viene a la cabeza? ¿Cómo están ordenados? Parece que hubiera columnas, ¿cierto? Parece que hubiera columnas. Y miren la de abajo, la C. Son todas iguales, ¿eh? Todas las bolitas. Parece que estuviera ordenado, parece que está ordenado por filas. Si se fijan, nuestro cerebro ordena, nos sugiere que estos son por filas. Entonces, ¿de dónde vino esa información? ¿Qué patrón, qué parámetro el cerebro tomó? La proximidad, po, ahí lo decía. Entonces, fíjense, en el eje vertical están más cerca los puntitos que en el eje horizontal. Entonces, nuestro cerebro interpreta esta información de proximidad y nos da información, ¿ya? Entonces nos parece que esto lo interpretamos como que estuviera en columna. Entonces, este es el tipo de información que nos va a dar el sistema visual. Vamos por otro lado. Miren el C. La pregunta que esto es un experimento en humanos. La pregunta, se le dan estas rayas que son más o menos ambiguas. Se le dan estas rayas a los humanos, y los humanos se les pregunta, ¿cuál cree usted que es la continuación? Entonces, este segmento de acá se llama A, ese segmento de arriba, desde este punto de intersección hasta allá, se llama C, y así, este se llama B y se llama D. Entonces pensemos, ¿cuáles creemos nosotros que serán continuación? Suponiendo que son continuación. ¿Pensaron? Perfecto. La mayoría probablemente va a decir que A y C son líneas continuas, y B y D también son líneas continuas. ¿De dónde sacamos eso? Bueno, nuestro cerebro de alguna manera, interpretó que esta cosa de acá, esa línea de ahí, desde el punto hacia allá, se parece a esta línea de acá, mucho más de lo que se parecen esas otras. ¿De dónde viene este tipo de información? Miren aquí.
Este de aquí a la derecha es bastante más fácil. ¿Se ve algún patrón? Mírenlo con atención. Aquí, donde se está moviendo mi mouse. O sea, hay puras rayitas. ¿Se ve algún patrón? Mírenlo con atención. A veces cuesta, otras veces es evidente. Yo que lo veo siempre es evidente. ¿Se ve algún patrón? Se ve un patrón. Es ese patrón que está aquí abajo. ¿Lo podemos ver? Porque algunos seguro no lo ven y van a decir, ya estáis mintiendo. ¿Ah? Aquí está, pues, miren, esa, nos parecen a nosotros que fueran un patrón. ¿Por qué nos parecen que fueran un patrón? Porque hay continuidad. Los extremos, el extremo de esta horizontal, está muy cerca del extremo de esa, y el extremo de esa está muy cerca, y hay cierta orientación, como que siguieran una línea. Entonces, si se fijan, aquí todos estos parece que continúan. Un extremo sigue al otro extremo, un extremo sigue al otro extremo, y así. Es como que fuera un caminito. Ya, este de aquí es más complicado. No miren lo de abajo. ¿Se ve? Bueno, ya miraron el de abajo, ¿no? Entonces, ahí está. Este está más complicado, pero ahí está. Este de acá empieza aquí, sigue con ese, sigue con ese, sigue con ese. Está bastante más complicado de seguir. Yo me fui para aquí y no, viene para acá. ¿Ya? Entonces, nuestros cerebros interpretan esto, este tipo de informaciones. No vamos a entrar en este curso en cómo se interpreta esto. Ya estoy poniéndole un contexto de qué es lo que hace el sistema visual. Miren la de la izquierda. ¿Qué cosa hay ahí? Rostro, ¿Qué más? ¿Hay algo más? una copa, Y como una copa, no sé qué será. un cáliz, una copa. Parece un cáliz, una copa, ¿cierto? Pero también parece un rostro. Pero aquí viene la pregunta, dos rostros. Pero aquí viene la pregunta. ¿Se ven al mismo tiempo? No. Bueno, ¡No! Sí, no se depende. puede. No se ven al mismo tiempo. Fíjense con atención, mírenlo. Yo ahí estoy viendo una copa. Y en algún momento ahora empecé a ver los rostros y ya no veo la copa. Y después ahí tienen que mirar, mirar, mirar y se van a dar cuenta que, uy, en algún momento cambió. Entonces, estas imágenes que cambian, nos dicen algo, nos dicen que la atención visual está cambiando. En un momento interpretamos una cosa y en otro momento interpretamos otra. Y este tipo de experimentos, esto la gente lo ha estudiado, pero hasta la náusea, ¿ya? Y esto nos puede dar información de cómo funciona nuestro cerebro, por ejemplo, pacientes con ciertas condiciones podrían tener algunas diferencias en cómo procesan esto ya, o este tipo de experimentos nos puede dar información sobre otros fenómenos también. No vamos a entrar en eso, pero tampoco es que yo maneje esto. Miren el de la derecha. ¿Qué cosa se ve? Una rana y un pez. Unas ranas verdes Y peces, y unos pescados, ¿cierto? Pero tampoco, aquí este es más complicado porque a ratos sí se ven iguales, si se ven, perdón, al mismo tiempo, ¿ya? Al menos yo, a ratos lo veo al mismo tiempo, pero en general es lo mismo, se ven solo ranas, entonces yo pongo mi atención, estoy poniendo mi atención aquí en el ojo de la rana, la cabeza de la rana, están las patitas de adelante, las patitas de atrás y la colita, y aquí igual, 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 pero en un momento mi cerebro me dice que ahí hay otro ojo. Y aquí están las branquias, la aleta, otra aleta, la colita, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro cerebro cambia de atención. Entonces, estas imágenes son ambiguas para nuestro cerebro. Y la cosa se va a poner más complicada y más interesante en esta diapositiva. ¿Qué es lo que se ve ahí? Un paisaje como un camino, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué una cositas se casa, ven en el camino? un camión, un un árbol. chanchito. Un chanchito, un arbolito, ¿cierto? Un paisaje, está pixelado, ¿ah? Ahí unas palomitas o lo que sea. Probablemente están todos de acuerdo, ¿cierto? Bueno, mentira, mentira. Aquí se ven puras rayas. Ahí no hay un paisaje. Esto no es una foto. Esto son puras rayas. Nuestro cerebro
comparó esas rayas con cosas que ya sabía e interpretó que estas rayas que están aquí, que parecen unas rayas como una sierra o como una llave, no era una llave, ¿ya? Lo interpretó como que fueran unas montañas. Y esta cosa de acá la interpretó no como que fuera una cola ni un cinturón, interpretó que era un camino, como dijo la compañera. Y estas rayas complicadísimas las interpretó como si fuera una camioneta, ¿ya? Entonces, ¿cómo hizo esa interpretación? Porque fue a comparar. Hubo un proceso de comparación con memorias ya previamente adquiridas. Entonces, todos hemos visto un árbol, todos hemos visto una camioneta, y además, más complicado aún, todos hemos visto dibujos, fotos. Entonces, tenemos mucha más información. Entonces, nosotros podemos rápidamente, de ver estas rayas, podemos interpretar que esas rayas son un paisaje con todo lo que ustedes describieron, pero son puras rayas. Entonces, esto es algo sumamente importante que hay que tener en cuenta en el sistema visual. Ya, más rayas. ¿Cuál es la diferencia entre la raya 1 y 2? ¿El final o el inicio? Ya al final y al inicio, pero son de diferente Sí. longitud al ojo. Sí. Y que veo la de arriba más pequeña, pero parece que son como lo mismo, ¿no? Pero están al revés, por así Efect- decirlo. efect- efect- Oh, de veras. Efectivamente, si uno lo mira a la rápida, a mí también me parece que la de arriba es más chica, ¿ya? Sin pensar mucho, ¿ah? Estoy mirando, sí, la de arriba es más chica. Son iguales. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, el contexto de la información es sumamente importante. Entonces, esa flechita, esas rayitas de ahí nos confunden. Entonces, el contexto es importante, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema, más bien, nuestra calculadora de ojo se confunde. Pero eso es sumamente importante para que nosotros podamos entender e interpretar las imágenes. ¿Qué hay aquí abajo? ¿A la izquierda o a la derecha? Da lo mismo. Dos triángulos y tres Hay círculos. Hay dos triángulos, ¿cierto? Y tres círculos. Un triángulo que va para arriba, un triángulo que va para abajo, y parece estar encima de dos círculos, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo probablemente? Totalmente falso. Lo que hay aquí son tres figuras como Pac-Man, esa de arriba, o como un queso cortado, y estas rayas que parecen unas B cortas. Nada más. Nuestro cerebro hizo todo el proceso de llenado. Llenó la información que faltaba y se imaginó dos triángulos perfectos además, ¿cierto? No, no estoy diciendo que ustedes han fallado en la tarea, ¿ah? Porque todos vemos dos triángulos, pero el punto es entender lo que está haciendo nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro, si se fijan, con bien poca información, con estos tres figuritas de Pac-Man y con esas tres recortas en diferentes ángulos, interpretó que aquí habían dos triángulos encima de tres esferas, o de tres círculos, perdón. Lo mismo en la de la derecha, ¿ya? Entonces, el contexto es sumamente importante, pero también nuestro cerebro llena con información de cosas previamente conocidas. Si yo no conociera los triángulos, no vería triángulos. Lo mismo en la figura anterior. Si yo no conociera un chancho, ningún mamífero, no sabría lo que es esto. Si yo no conociera una camioneta, no podría interpretar qué diablos es esta cosa. ¿Ya? Entonces, hay procesamiento que tiene que ver con recuerdos. Entonces, hay comparación. Y en algún momento, cuando hacia el final de las clases del sistema visual, vamos a ver dónde está el lugar o los lugares que computan o que hacen esta comparación con cosas que ya han ocurrido en el pasado, que ya sabemos qué significa. Ya, ¿qué vemos ahí? Una foto, ¿cierto? Personas sentadas, Ahí están mujeres dos sentadas. personas sentadas. Aquí no hay nada raro. Yo no veo nada raro en esta foto. Nada raro. Pero si se fijan bien, si nosotros viniéramos con una regla o con una wincha de medir, y si medimos esas personas, la persona de adelante
es mucho más grande que la persona de atrás, ¿cierto? Si nosotros la midiéramos en centímetros. Pero eso no es ningún problema, no es ningún problema, porque esta está puesta como que estuviera atrás. Si nosotros, aquí está mucho más pequeña, ¿eh? Entonces si nosotros cambiáramos las proporciones de estas imágenes, aquí nos parecería rarísimo, ¿ya? De hecho, si nosotros, no sé, yo creo que esta es más pequeña que que la de la izquierda. Si nosotros pusiéramos esta de acá, también se vería rarísimo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Nuestro cerebro interpreta que hayan cosas de diferentes tamaños, pero no le complica esto. Y hace la interpretación que si es más pequeño, está más lejos. ¿Ya? Hay bastante contexto en esta figura. Fíjense que hay unas rayas. ¿Se fijan que están estas rayas, que son el límite del piso con la pared? En el otro lado también están esas rayas. Eso es contexto. Fíjense que aquí también hay un techo donde están los fluorescentes y aquí están las sombras de los fluorescentes. Entonces hay bastante contexto. Aquí hay una línea porque está marcada la pintura. Entonces todo esto es para decirle que nuestro cerebro toma toda esa información y no le complica que esta figurita, esta fotito, esta personita esté más pequeña, pero si la ponemos aquí, chuta, ahí sí me complica, ¿cierto? Aquí hay algo raro. Entonces, nuestro cerebro hace un montón de cosas. Nuestro cerebro llena bastante, y esto se llama gap filling, llena bastante, llena los hoyos, los gaps. ¿Se ve aquí algo? ¿Algo tiene sentido? ¿Se ve algo conocido ahí? Parece que no, ¿cierto? Parece que fueran como picaditos de papel. Yo no veo nada, ¿no? Miren la magia. ¿Qué se ve? ¿Se ve algo conocido? Puras B. Se ven puras B mayúsculas. ¿Están todos de acuerdo? En un curso una vez nos tuvieron Sí, todos de acuerdo, ¿ah? Entonces, aquí, por eso les digo dónde están. Aquí hay una B, aquí hay otra B, aquí hay otra B acostada, otra B con ángulo y otra B bien dada vuelta, igual que esta de acá. Entonces, el contexto y el contraste hacen dan bastante información sobre lo que está pasando en el mundo. Fíjense, aquí, en esta de la izquierda, no hay mucho contraste. Y fijémonos, aquí ya sabemos que está la letra B. Veamos cuánta información realmente hay de la letra B. Este de aquí, este de acá, esto de acá, esto de acá. Hay re poco. Así nomás no sale la letra B, ¿cierto? Esta de acá, imagínense, esta es la otra letra B, no. oh, Pero pero cuando le ahora que sé ponemos, que son B mayúsculas, como que sí las veo. sí, pero como que falta bastante. Yo encuentro que falta, yo miro esta de acá y claro, ya, ok, quizá esa me la podría imaginar, pero esta de acá abajo o esta de acá, está Por bien ejemplo, se difícil. ve de las 5, yo veo 4. No veo la otra. B4, aquí hay Sí. una, No, pero de la abajo. izquierda. Ah, de la izquierda, no, yo ahí yo no Sí. veo ninguna. Logro ver 4, no las 5. Y yo siéntase bien porque yo no veo ninguna. Entonces, todo esto es para decirle que el sistema visual hace un montón de cosas que todavía no entendemos muy bien cómo interpretar. Algunas son más o menos entendibles, otras no. ¿Ya? Entonces, contexto. Esta es más complicada de la que ya hemos visto. Esta, ahí hay que mirarla un rato, qué cosas se ven. Bueno, esto ya más o menos sabido, ¿no? Hay salamandras. ¿Cuántas hay? Hay de 3 colores al menos. ¿Mm? Pero aquí sí que no se ven todas al mismo tiempo, o al menos yo no las veo todas al mismo tiempo. Veo una, después veo la otra, vuelvo a la primera, etc. Miren lo de la izquierda, muy difícil de interpretar. No miren nada más, miren solo lo de la izquierda. Muy difícil de interpretar esta figura. La parte de abajo parece ser una tierra con una nieve, ¿ya? Eh, Pero si miramos con atención, hay unos caballitos. Cuesta bastante ver los caballitos. Ahí está la cabeza del caballito. Entonces, aquí se hizo algún procesamiento de esta imagen para mostrar un poco mejor
y tratar de ver qué es lo que hace el cerebro para sacar información de esta cosa tan complicada que parece que tiene dos colores nada más, ¿ya? Entonces, hay información a bajo nivel, y vamos a hablar algo de esto en este curso. Hay orientación, hay columnas y columnas en diferentes ángulos, y vamos a ver varios experimentos importantes sobre eso. Esas son las patas, por ejemplo. Hay colores, también vamos a ver dónde está eso de los colores, hay al menos aquí dos colores. Hay contraste, que es evidente, esto muy blanco y esto con mucho, mucho color. Hay discrepancia, disparidad, un ojo no ve lo mismo que el otro ojo, ¿ya? Entonces nuestro sistema, nuestro cerebro compara estos dos ojos y nos da la información de los dos ojos y nos da más información, ¿ya? Y también hay detección de movimiento, aquí no se está moviendo, así que esto no pasa. Quizás se mueve en nuestra cabeza, pero en esta, para ver una foto no hay detección de movimiento. Entonces, otras cosas más complicadas que ocurren, que se llama procesamiento a nivel intermedio, hay esto que se llama integración del contorno. Vimos una figurita como esta, que habían puras rayas, y ahí miramos y parece que habían rayitas que estaban continuas, entonces eso. Hay propiedades de las superficies, entonces parece que no todas las superficies son iguales. Esa superficie de ahí, fíjense que tiene diferentes colores. Aquí es menos oscuro que acá, por ejemplo. Hay discriminación de forma. Estas formas de acá que parecen rocas o continentes, parece que son diferentes de las que tienen estos caballos, ¿ya? También hay profundidad. Nuestro cerebro de alguna manera interpreta que este caballo, se fijan, aquí está la cabeza, aquí está la pata, la otra pata. Ese caballo está más adelante que la roca. Entonces hay profundidad. Hay segmentación. Nosotros podemos imaginar o ver más o menos los límites de dónde está el caballo. Entonces hay un montón de información que nosotros sacamos de esto, ¿ya? Y finalmente se suma o se integra más bien todos estos procesos para identificar que había un caballo. Mira, esta es la primera vez que me doy cuenta que este caballo tiene cola. ¿Mm? Aquí esto de acá, ahí está esa cola. Nunca había visto la cola. Aquí hay un mapa. Pero esto no vamos a entrar en el detalle de dónde está esto. Esto es el cerebro, esto es un macaco, no es un humano, pero es la misma historia. Las áreas relacionadas con la visión son todo esto. Esto de acá, que está de este color, son las cortezas visuales. Esto de acá no es la corteza visual, pero son áreas temporales que están relacionadas con procesamiento de visión, pero también con procesamiento de otras cosas, ¿ya? Pero participan en el procesamiento y en la comparación. En la comparación de qué se parece con esto, se parece a una cara, se parece a qué, y a qué hora pasó también, que es algo bastante importante. Este es un mapa complicado es como que si tomáramos la corteza y la esparciéramos, por así decirlo, en una superficie bidimensional. El cerebro es tridimensional, y si lo pudiéramos poner en una mesa, se vería más o menos así, ¿ya? Entonces, B1 es la corteza somatosensorial primaria, y lo vamos a ver en otras clases, la más estudiada porque era la más grande y la más evidente, donde ahí se vio que ocurrían los fenómenos de detección. Perdón, está sonando porquería. Pero también es la más fome, y eso lo vamos a ver en este curso. Así que no vamos a entrar más allá. No vamos a entrar mucho en el contraste, esto es solo para decirles que una propiedad importantísima, fundamental para detectar objetos, es el contraste. Entonces, este es un contraste muy, muy fuerte que probablemente no siempre lo vemos. Yo lo estoy mirando aquí en el computador porque veo la parte blanca de la pantalla, y abajo veo el borde de la pantalla. Entonces, es blanco con negro, se ve mucho contraste, así como este. Pero habitualmente nosotros no vemos cosas tan contrastadas, vemos más bien esto. Vemos que hay gradientes de contraste. Y nuestro cerebro interpreta esto como información. Eh, y entonces aquí es evidente, ¿no? Esto es una rayita blanca sobre algo negro, una rayita negra sobre algo blanco. Eso es una tarea bastante fácil, que muy pocas veces tenemos que verla. Estas son tareas más complicadas.
Y lo que representan estos dibujos de acá es el background, el color de fondo. Fíjense que el color de fondo aquí es bien oscuro y el circulito es clarito. Pero ¿qué pasa si ahora el color de fondo es más brillante? Igual vemos un circulito. ¿Qué pasa si el color de fondo ahora es muy brillante? Ahora yo ya no veo nada. Entonces, estas son tareas sí que nosotros estamos expuestos día a día, ¿ya? No cosas así con ese contraste tan brutal. Todo esto es para ponerle en contexto nada más de las cosas que hace el sistema visual. Ya, punto aparte. Entonces ya hemos visto más o menos el tipo de información que ve, nos engaña el sistema visual a veces. Aquí, ahí nos engañó, ¿cierto? Aquí también fue medio un engaño, pero nosotros pudimos interpretar cosas de aquí, traer cosas del pasado. Aquí vimos que a ratos, aquí había ya un fenómeno más complejo porque es atención, entonces a ratos veo una cosa y a ratos veo otra, ¿ya? Entonces ahora tenemos que empezar a disectar, por decirlo así, cuáles son los fenómenos, todos los fenómenos que ocurren para que nuestro cerebro pueda hacer estas cosas tan complicadas. Entonces tenemos que empezar desde el comienzo, desde cómo llega la información visual a nuestro cerebro. Entonces es bastante evidente que nuestros ojos son los que perciben la información espacial, ¿ya? ¿Por qué es bastante evidente? Porque si yo me tapo los ojos no veo. Entonces, bueno, son los ojos, no son los bigotes, ni los pelos, ni la oreja, ¿ya? Son los ojos. Entonces, ¿cómo es un ojo? Un ojo es parte del cerebro, ¿ya? Si ustedes se tocan el ojo, están tocando el cerebro. Hay algunos métodos de administración de sustancias por el ojo, hay administración de drogas recreativas incluso por el ojo, no lo hagan. Es complicado. Entonces, ¿cuáles son las partes de este ojo? Ay, perdón, qué molestoso el celular que me llama el banco para ofrecerme que sabe. Entonces, ¿qué hay en este ojo? Aquí hay una parte externa, la luz viene de aquí arriba, obviamente. Aquí hay una parte externa que se llama córnea. Aquí hay una parte que es acuosa, que se llama humor acuoso. Esta estructura en inglés se llama lente, en español le decimos cristalino, y esto es una estructura que es como un lente, por eso se llama lente en inglés, pero es un lente que se deforma. Y estos músculos, fíjense aquí, no se ve muy bien, no, sí se ven. Estos de acá son los músculos que deforman este cristalino. Estos músculos se contraen y se relajan y cambian la forma del cristalino. Y lo vamos a ver en unas diapositivas más hacia adelante. ¿Por qué ocurre esto? Porque nosotros podemos ver cosas que están muy lejos. Yo aquí estoy en un edificio, entonces hay una calle entre medio que no veo, pero al frente hay un edificio feo que construyeron y atrás están construyendo una cosa horrible, espantosa. Y todo eso lo veo y está a bastantes metros desde allá. Aquí veo la grúa. Pero también yo puedo ver, bueno, ahora ya no porque tengo presbicia, pero ustedes sí pueden acercarse a una cosa chiquitita y pueden verla. ¿Cómo podemos enfocar algo tan pequeño, tan cerca, más bien, versus algo tan lejos? Porque el lente o cristalino se deforma. Y vamos a ver que eso tiene problemas con la edad y vamos a ver por qué ahora yo tengo que usar lentes de cerca y de lejos. Yo y todos los cuarentones, no solo yo. Entonces la información pasa por aquí por el lente, la información, los fotones, luego hay otra cavidad acuosa que se llama el humor vítreo, y finalmente aquí en el fondo, no está muy claro, pero miren, fíjense dónde está mi flechita moviéndose, todo esto es la retina, todo esto de acá, y aquí están las células fotorreceptoras, ahí está el lugar donde ocurre la fotorrecepción. Pero, fíjate, aquí hay una muesca que se llama la fobia, y vamos a ver qué ocurre ahí, es un lugar muy importante. Pero hay un lugar aquí donde, fíjense, estos amarillos son los nervios, y esos nervios se juntan para formar el nervio óptico, que es esta estructura de acá, y esto de acá se llama disco óptico, vamos a ver una foto. Entonces, hay un lugar donde no hay retina, que es un hoyito por donde están pasando los nervios.
Entonces, si llega información ahí, no la vamos a ver. Y eso también vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los problemas? Porque aquí al tiro nomás. ¿Cuáles son los problemas en esta parte, problemas de la visión de esto? Bueno, glaucoma probablemente muchos han escuchado esa palabra, que el abuelito, fulanito, no sé qué tenía glaucoma, o hay que ir a mirar si tenemos glaucoma o no. Glaucoma es una pérdida de la visión periférica, en general sin dolor. Esta es una foto de aquí dos compadres que están ahí jugando con sus pelotas, y esta es la simulación de lo que vería una persona con glaucoma. Entonces fíjense, lo que se ve es que se perdió los bordes. Entonces hay una pérdida de la información y se ve como, no quiero decir un túnel, pero se pierde la visión periférica. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por un daño en el nervio óptico. Hay un aumento en el volumen de líquido en el humor acuoso. Entonces, ¿cómo es esto? Aquí está el ojo normal, aquí está el humor vítreo, esto muy grande, aquí chiquitito, está el humor acuoso. Entonces, hay solución extracelular que se genera, fíjense, esta flechita azul es el flujo de solución que va desde desde acá, desde el humor vítreo, hay un flujo. Si ustedes ponen algo que se mueve, van a ver cómo ocurre ese flujo. Ese flujo sigue por acá, y aquí en la red tabernacular hay también un flujo, y sigue moviéndose y se va para afuera, para otros lados. Entonces hay un flujo, hay un movimiento de solución. En el caso del glaucoma, está bloqueado este flujo. Entonces, si está bloqueado este flujo, el movimiento de solución va a hacer que aumente el volumen acá, aumente la presión. Y ese aumento de presión es un problema. Entonces, fíjense, estas flechas ahora indican que hay un aumento de presión, pero ese aumento de presión va a ser en todo el globo. ¿Ya? Y aquí está dibujado exactamente lo mismo de arriba. Ven la flechita, pero la flechita ya no se puede ir para allá. Entonces ahora hay una acumulación de líquido, hay un aumento de la presión intraocular, y fíjense, aquí lo que ocurre, esto de aquí es que le está tratando de dibujar que hay una presión, está presionado, por ejemplo, el nervio óptico. Y eso implica que va a haber cambios, va a haber alteraciones en la información que sale del nervio óptico. ¿Cuáles son los factores de riesgo del glaucoma? Alta presión intraocular. Si alguno de ustedes habitualmente se hace lentes, como yo, una de las cosas que mira el oculista es la presión intraocular, y mete el ojo en un aparato y le echa unas cosas bastante feo, y ya. Y eso hay que medirlo de vez en cuando. Alta presión arterial también es algo es un riesgo, ¿ya? Hay cierta correlación entonces entre estas dos condiciones con glaucoma. Entonces, resumen, glaucoma, hay una pérdida en la visión periférica. Otro de las cosas que ocurren bastante en los mamíferos es la formación de una catarata. La catarata es una opacidad del cristalino. Fíjense, esta es una foto. Esto debería ser transparente. Todos hemos visto cómo se ve un ojo. Este es un ojo con catarata. Está esta estructura aquí que parece un fantasmita. ¿Cómo se ve? Aquí están los dos compadres con su pelota. Se ve borroso. Y eventualmente esto puede llevar a la pérdida de visión, pérdida bastante severa de la visión. Muchas cataratas se operan, así que esto tiene solución. Profe, Sí, ¿el glaucoma también se da generalmente como en la gente mayor o da lo mismo? entiendo que sí, que hay un riesgo con la edad. De hecho, en ustedes probablemente, en la edad de ustedes, es mucho menos el riesgo del glaucoma que en la edad a mí. Ok, gracias. De nada. Entonces las cataratas son en estas opacidades. ¿Cuáles son las causas? Hay varias causas. No es como en el otro caso que estaban estas dos posibles. La edad, traumatismos en el ojo, radiación, mucha exposición severa, al sol o alguna otra fuente, enfermedades de la piel, deficiencia en vitamina C, alcohol y tabaco. No significa que una persona que toma alcohol y tabaco le va a dar
catarata, ¿no? No, esto es una correlación. De ver miles de pacientes, se ve que hay ciertas correlaciones de algunas de estas, vamos a decirle causas, no sé, hay cierta relación causa-efecto entre estas variables y la aparición de catarata. Entonces estas son como las cosas, las patologías más comunes que se ven en los humanos en el ojo. Ya, pero una de las cosas que yo ya le spoileé es que nosotros podemos hacer foco, podemos ver cosas que están muy lejos, puedo ver la grúa que está 100 metros más o menos para allá, pero también puedo ver algo que está relativamente cerca. Pero si yo me fijo, si yo ahora lo estoy poniendo aquí, y está al frente mi dedo, y más para allá, en el mismo plano, la grúa, yo aquí estoy haciendo foco en los dedos y veo muy borrosa la grúa. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? Porque cambié la forma del cristalino. Entonces, vamos a ver, aquí está de lejos. Miren, el cristalino tiene una forma, tiene esa forma más o menos aplanada, y cuando está, y esta es la condición en la que está relajado, si no me equivoco, el cristalino está como espontáneo, por decirlo así. Y aquí está cuando nosotros vemos algo de cerca, y este fenómeno, fíjense, cambió la forma del cristalino, ya no está tan aplanado, ahora está un poquito más redondeado, si ustedes lo quieren llamar así. Y ese fenómeno se llama acomodación. Hubo un cambio en la forma del cristalino. Entonces, ¿quiénes son los participantes en todo esto? Los músculos ciliares, estos de acá, son los que estiran o contraen el cristalino. Hay también unas fibras que están por ahí, y eso cambia la forma del lente. Entonces, ¿de qué va a cambiar esto? De la elasticidad y de la tensión por las fibras. Ahí están las fibras, que son las que unen el lente y los músculos. Con la edad ya se pueden imaginar que hay problemas no solo en los músculos tienen menos fuerza, sino que las fibras también, el lente puede ser menos elástico. Entonces, en la acomodación hay una relajación del cristalino. Aquí está el cristalino en esta posición, lo dije al revés antes. Ahora está más grande, más ancho en ese eje, por decirlo así, más redondeado. Hay una relajación del cristalino y eso ocurre porque se contraen estos músculos. Entonces se contraen estos músculos y se relaja esto. Cambia la forma. Pero hay problemas. Aquí a la derecha, vamos a ver, es este. Este es un gráfico que nos muestra la acomodación en dioptrías, cómo cambia las propiedades ópticas del cristalino versus la edad. Entonces, a la edad de los 15 años, la amplitud de la acomodación es muy grande. Fíjense, 12. Lo que eso significa. No importa mucho lo que significa. Pero miren lo que pasa cuando va aumentando la edad. La acomodación del cristalino, el número de dioptrías que puede cambiar, o sea, cuánto cambian las propiedades ópticas, cada vez es menos. Entonces miren, se hace cada vez menos. Yo estoy por aquí, 45. ¿Ya? Ustedes están por aquí, entre 20 y 25, vamos a decir por aquí. Pueden acomodar 11 unidades. Yo por aquí puedo, estoy deteriorado. Podría acomodar más o menos 4. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que cuando yo tenga que cambiar la forma, yo, Pato, tenga que cambiar la forma del lente para mirar algo que está muy cerca ahora. Aquí tengo una boleta con unas letras muy pequeñitas, como pueden ver aquí. No sé qué fui a comprar ahí. Ahora tengo que cambiar la forma y resulta que no puedo. Entonces, no puedo, no hago foco. Y tengo que hacer algunos trucos para hacer foco, como cerrar las hojas, los ojos así. Ustedes lo han visto al profesor Madrid, y pone los ojos así muy chicos porque es muy porfiado y no quiere mandarse a hacer lentes de cerca, o tiene que ponerse, estoy haciendo una exageración, pero no es tan exageración. Ustedes han visto algunas personas que para ver la letra chica tienen que poner muy lejos
muy lejos los papelitos, por ejemplo, o los libros. Y solo a esta distancia, miren la cosa ridícula que estoy haciendo, solo a esta distancia, muy, muy, muy lejos, pueden ver, ahí imagínense, todavía lo tengo cerca, solo ahí pueden ver las letras pequeñas. Entonces, por eso, muchos de nosotros ya de mi edad tenemos que usar lentes de cerca y lentes de lejos. Entonces, los lentes, yo además tengo otro problema, tengo un poco de miopía, pero fundamentalmente astigmatismo, entonces siempre he usado lentes. Pero el problema son los lentes de cerca. Entonces, como no puedo acomodar para hacer foco desde cerca, tengo que ponerme un lente que haga la acomodación. Ese lente, el lente de cerca, no lo puedo usar para ver de lejos. ¿Ya? Se ve una cosa horrible, muy, muy, porque no hace el foco. Entonces, por eso, los humanos por sobre 40, más o menos, usamos lentes de cerca. Entonces me van a decir, ya, pero siempre te hemos visto con los mismos lentes, con esos lentes grandotes que usas. Ah, claro, porque yo uso lentes multifocales. Entonces tienen varias graduaciones desde la parte de arriba para mirar de lejos hasta la parte de abajo para mirar, hacer foco muy de cerca. Entonces, si yo quiero leer, yo, Pato, quiero leer la boleta, nuevamente, lo que tengo que hacer es poner la boleta frente a mí, pero la tengo que poner hacia abajo. No aquí, como lo harían ustedes. Piensen ustedes, cuando van a leer la boleta, la miran así. Yo la tengo que mirar así. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo de mis lentes está la graduación que corrige por la presbicia, que es esta condición, ¿ya? Que no podemos hacer foco tan cerca. Entonces, aquí abajo está la graduación y tengo que mirarlo así, con este ángulo muy, muy, muy ridículo, ¿ya? Esto es lo mismo que ocurre en los... Mírale eso, se aburrió. Esto es lo mismo que ocurre cuando ustedes ven que algunos tienen estos lentes que se ven la cosita aquí. Esos son bifocales, solo tienen dos graduaciones, de lejos y de cerca. Estos de aquí son un poco más modernos, los multifocales tienen múltiples graduaciones. Ya, entonces todo esto es para contarle que nuestro sistema visual en humanos tiene fallas, son bastante prevalentes, vemos gente con lentes todos los días, ¿ya? Así que esto es algo que ocurre. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, astigmatismo y miopía? En miopía lo que ocurre es que hay, debido a la forma del lente, del cristalino, la imagen se forma adelante. La imagen en general, en este caso normal, la imagen se forma aquí, en la retina. Hay casos en que se forma adelante, pero hay casos que se forma atrás, como la hiperopía. El astigmatismo es parecido también, la imagen se forma por allá atrás, entonces no podemos hacer foco de las imágenes. Entonces todo esto es para decirles que hay todos estos problemas, ustedes los van a ver en los humanos. Para la mayoría de las condiciones se usan lentes. Hay otras condiciones en las que se hacen ciertas cirugías. Hay muchas de las cirugías de láser que han escuchado, por ejemplo, LASIK, que el profesor no sé cuántos hizo LASIK y quedó súper bien y le salió baratito, unos 2 palitos nada más. Y muchas de esas cirugías son estéticas, más que nada, es para no usar lentes. Entonces, para no usar lentes se hace la cirugía. ¿Tiene problemas la cirugía? Sí, claro, tiene problemas. Hay dolor crónico, ya vimos en este curso el dolor crónico, hay dolor crónico porque se cortan los axones que van en la córnea, resulta que hay axones. Entonces, al hacer esta cirugía, se cortan ciertos pedazos, se cortan los axones, se inflaman los axones y hay dolor, unas condiciones muy similares al dolor crónico, que duran por un tiempo y después se pasan. Hay sequedad ocular, así que no todo lo que brilla es oro. Entonces, si ustedes han pensado en hacerse cirugía, ojo con los problemas que vienen después de la cirugía. La sequedad ocular puede durar toda la vida, en algunos casos. Ya, estamos casi en la hora. Vamos a ver, déjenme ver cuáles son cuánto vamos a avanzar. 1, 2, 3, vamos a avanzar. Ya,
Entonces, lo último que les voy a decir en esta clase es que entonces ya sabemos más o menos la anatomía del ojo, sabemos por dónde viene la información, pero evidentemente lo más interesante aquí es la retina, porque ahí es donde se van a formar las imágenes, y ahí es donde ocurre la transducción. Yo no sé si en fisiología ya han visto esto. ¿Lo han visto esto? Porque Rodolfo lo pasa. ¿No? ¿Sí? ¿Han Creo que visto no, la profe. transducción? No, perfecto, O ya. sea, no, perdón, ese dibujo no lo hemos visto. No, No sé si no, está... ese dibujo no, pero la fototransducción. Oh, no recuerdo bien. Creo que La- no. no, la traducción de luz, ahí me están diciendo que no. Ya, listo. Es para tener una idea de qué es lo que sí, la profundidad de lo que les voy a hablar. Ya, la retina. Entonces la retina es donde se forma la imagen y la retina es donde están las células que detectan estos fotones, y fotones de colores, ¿no? Que es lo más interesante. Entonces, este es un dibujo de la retina y está difícil de ver porque hay muchos colores, por supuesto no tiene estos colores, se los puso el artista, y el punto de este dibujo de acá es que hay varios colores, hay capas en la retina. Aquí están los fotorreceptores y aquí hay otras capas de células. Veamos este zoom, aquí vemos unos pedacitos nada más, entonces esto de acá es el fondo de la retina, aquí están los fotorreceptores y se llaman bastones, rod, o conos. ¿Mm? No son unas pirámides, no son unos conos verdaderos, pero tienen una forma, son como unas peinetitas además, son como unas peinetitas que al final terminan, son medios puntiagudos. Entonces se llaman conos. En dos palabras, entender esto, en dos palabras, resumen de resúmenes. Los fotones vienen de aquí abajo, miren, donde dice luz. Cruzan todas estas células y finalmente chocan con las moléculas de rodopsina que están en estas células. Esas células cambian su potencial de membrana. Eso, mira, fíjense aquí, hay unas cositas aquí, unos terminales presinápticos, liberan neurotransmisor sobre esa célula que se llama bipolar. Esa célula libera neurotransmisor sobre esa célula de acá, que es la última, ganglionar, y esa célula dispara un potencial de acción o varios potenciales de acción, y esto, aquí está su axón, y ese axón, junto a todos los otros axones que están por acá, van a formar el nervio óptico. Entonces, este es el resumen de cómo funciona el circuito que detecta luz. De nuevo, entonces, viene la luz por aquí abajo, y la luz choca con las moléculas que hacen la transducción, que se llaman rodopsinas, ya las vamos a ver, están en los conos y en los bastones. Eso hace que cambie el potencial de membrana, no dispara potencial de acción, cambia el potencial de membrana, cambia la liberación, vamos a ver también qué pasa ahí, cambia la liberación de neurotransmisor, entonces se libera neurotransmisor sobre la siguiente célula, que se llama bipolar. Se llama bipolar porque para arriba tiene como una dendrita, un axón, no sabía Cajal que hicieran dendrita de axones, pero tenía una parte y aquí abajo tiene la otra parte. Son más o menos iguales, ¿no? Con el de arriba y de abajo más o menos. Entonces le puso, bipolar, ¿ya? Y hace sinapsis con esta otra célula ganglionar, que es la que dispara potenciales de acción. Ya, pero si se fijan bien, había otras células que yo no nombré. Hay unas células que parecen pulpitos. Ese pulpito de ahí se llama célula macrina. Y ese pulpito de acá se llama célula horizontal. No vamos a entrar en este curso en cuáles son los roles de esa célula, pero esas células hacen que se conecte la información de ciertas columnas. Si se fijan acá, esto lo podríamos entender como una columna de células. Entonces, fíjense, este pulpito de acá está tocando a esa columna de célula, a esta columna de célula y a esa columna de célula. Entonces, hay información entre columnas de célula y lo vamos a ver la próxima clase. Pero no vamos a entrar en el rol de las células amacrinas y de las células horizontales. Hay gente que estudia esto y son muy importantes, pero no vamos a entrar en esto. Hay un montón de nombres anatómicos que tampoco vamos a entrar en el detalle, la capa pigmentosa, los fotorreceptores, la cápsula plexiforme, no vamos a entrar en esos detalles, existen y si a ustedes les interesa, ahí están. Pero ese era un dibujito, po. ¿Y cómo se ve en la vida real? Ya, yo voy al microscopio, tomo al linemelito, le pido perdón, le saco la cabecita, le saco el ojo, hago un corte de ojo,
¿Cómo se ve esto? Aquí a la izquierda esto es una foto de cómo se ve la retina. Entonces, fíjense, está teñida, ¿ah? Porque no es medio transparente, como todas las células. Entonces, fíjense, aquí hay unas cosas raras. Aquí hay unas columnas, unas hilachas. Estos de acá son los conos. Entonces, esto de aquí, eso de ahí, que parece, fíjense, parece como una cosa media alargada, así media puntiaguda. Esos son los conos. Y esas hilachas que están entre medio por ahí son los bastones. Aquí el artista los dibujó para nosotros, porque es bastante difícil verlo. Entonces, esas como puntas para allá, estos son los bastones, y estas células más gorditas, y son más como conito, y terminan en una puntita, estos son los conos. Aquí hay un montón, aquí vienen los nombres anatómicos, las células bipolares están acá. Esas pelotas que están ahí son los somas de las células bipolares. Miren esta de acá, tira su dendrita para allá y tira su axón para el otro lado. Y aquí abajo están estas células que son las ganglionares. Esto de acá son células bastante más grandes. Esto de aquí, esa pelotita, es el puro núcleo. La célula está hasta allá. ¿Se fijan? Hasta acá este es el límite de la célula y ese es el límite de la célula. Entonces, este es el límite de una célula, ese es el de otra. Estas células son bastante más grandes. Entonces, estas son las células ganglionares. Y aquí les puso un nombre más encima, M y P. Y vamos a ver lo que significa eso en algún momento de las clases. Entonces, todo esto es para mostrarle que ese dibujito tan bonito, con colores, aquí al artista hay que darle una medalla, porque hizo esto muy, muy explicativo, con color y se ven bien bonito. Hay que darle una medalla, porque esto es lo que le pasaron al artista, lo de la izquierda, para que hiciera ese dibujo. Entonces el artista, después de ver muchos dibujos y después de hablar con la gente que trabaja en esto, llegó a esta reconstrucción para que nosotros entendamos cómo se ve. Entonces, así es como se ven. Estos son ya dibujos de células de verdad. Entonces, no son todas las células iguales. Ya esto es algo evidente. Unas tienen más formas diferentes que otras. Aquí están las células amacrinas que yo les llamaba pulpito, ya no tienen tanta forma de pulpito. Miren, esta de acá, tira ahí sus dendritas para allá. Esta de acá, yo le llamé, eran las horizontales. Tampoco o un pulpito con otra forma. ¿Ya? Entonces, así es como se ven en la vida real. Vamos a llegar hasta acá. En la próxima clase vamos a hablar un poquito, mínimo, del desarrollo de la retina, de dónde viene la retina, y después vamos a ver cómo se ve la retina. Esta es una foto de la retina. ¿Ya? Y hay una parte más oscura y hay una parte que tiene otro color. Eso es el disco óptico, porque ¿se acuerdan que yo les conté que hay un lugar por donde salen todos los axones? Entonces aquí está el ojo y los axones, esta parte amarilla, son los axones que van a formar el nervio óptico y todos se juntan y salen del ojo por aquí. Entonces hay un lugar donde no hay retina. Y ese es el disco óptico. Entonces esa parte amarilla es el nervio óptico. Ahí no hay retina. ¿Qué pasa si nosotros ponemos información óptica ahí? Bueno, hay un punto ciego del ojo y vamos a ver un mini experimento para verlo. Ya, todo eso lo veremos en la clase que viene. ¿Preguntas? No sé si hay. Empezamos la clase un poco más tarde. Me demoré creo que un minuto menos que una hora.